Bueno, espero podamos seguir orando por todos ellos. No son cosas fáciles. Entonces quiero pedirles el favor de que estemos orando, que tomemos el tiempo en el día para orar, para estar llamando a estas personas, a estos hermanos que están pasando tiempos difíciles, y estar ahí con ellos, ¿no? Porque es muy difícil estas cosas, es muy difícil describir el dolor, ¿no? Describir la angustia, describir lo que se siente, lo que se vive. Da miedo. Todas estas cosas dan miedo. Y pensaba hoy que cuando yo predico acerca del sufrimiento, a mí me da mucho miedo. Y lo hago con mucho temor y temblor porque yo sé que algo va a pasar. Por lo menos algo voy a tener que enfrentar. Entonces, antes de predicar eso, oro, Dios dame fortaleza porque no sé qué venga. Entonces, les pido mucho que estemos orando, que cuando vengan estas situaciones difíciles, lo que más hagamos sea ir a orar y encontrar fuerzas donde realmente las podemos encontrar, y valor, ¿cierto? Animarnos unos a otros, ¿no? De eso vamos a hablar hoy más adelante. Es interesante todo lo que quiero compartirles hoy. Tenemos poco tiempo y tengo mucho que hablar, entonces seguimos con Lucas, el Evangelio del Salvador, y hoy mi sermón se llama Bienaventuranzas y ayes, así se llama. Bienaventuranzas y ayes, y van a entender un poquito más por qué. Berkeley, en su comentario a Lucas, dice lo siguiente con respecto al sermón de la llanura, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Él dice: el sermón de la llanura de Lucas se corresponde con el sermón del monte de Mateo. Mateo capítulo 5 al 7, creo que todos lo hemos leído. Los dos empiezan con una serie de bienaventuranzas. Hay algunas diferencias entre las versiones de Mateo y de Lucas, pero una cosa es clara: son una serie de bombas. Puede ser que las hayamos leído tantas veces que nos hemos olvidado de lo revolucionarias que son. Son completamente diferentes de las leyes que propondría un filósofo o un sabio típico. Cada una de ellas es un desafío, como dijo Deisman. Se pronunciaron en una atmósfera electrificada. No eran tranquilas estrellitas, sino descargas de relámpagos seguidos de truenos de sorpresa y sobrecogimiento. Toman los patrones que todo el mundo acepta y los ponen boca abajo. Los que Jesús llama afortunados son los que el mundo considera desgraciados. Y los que Jesús llama desgraciados son los que el mundo considera afortunados. Figuraos que alguien dijera: feliz de los pobres y pobre de los ricos. Iría contra toda la escala de valores del mundo. Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a Lucas 6. Lucas 6, en el versículo 17. Vamos a estudiar un texto bastante amplio, pero digamos que yo lo traté de forma diferente el día de hoy. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense,
Y llénense de gozo porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Amén. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. La nueva versión internacional dice, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y lamentarse. Hay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Por eso se llama bienaventuranzas y ayes. Jesús predica su sermón del llano, que esencialmente es el mismo sermón del monte, a sus discípulos y a un gran número de otras personas, comenzando por las bienaventuranzas y contrastando las mismas con una serie de impresionantes ayes o lamentos. Un ay es un lamento. Este sermón del llano, aunque breve, como les decía al principio, corresponde al sermón de la montaña de Mateo 5 al 7. Ambas comienzan con las bienaventuranzas y terminan con la parábola del prudente y el insensato. En Lucas se hallan partes del sermón de Mateo en otros textos. Por ejemplo, en Lucas 11, 2, 4, en Lucas 12, 22 al 31 y 33 y 34. Lo cual sugiere que Jesús debe haber impartido estas enseñanzas en más de una ocasión. Mateo y Lucas son los únicos que registran estas enseñanzas de Jesús. Primero, voy a abordar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Después de nombrar a sus 12 apóstoles, que fue el sermón que vimos hace 15 días, bajó con ellos y según la escritura se detuvo en un llano. Lucas nos dice que allí había una gran multitud de sus discípulos, pero también mucha gente de toda Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón. Habían llegado para oírlo, pero también para que los sanara de sus enfermedades. Es muy interesante que Lucas, en su calidad de médico, haga notorio este hecho. Y Lucas, cuando ustedes leen Lucas, es el evangelio que más hace referencia a sanidades. Y es interesante, ¿por qué? Porque Lucas era médico. Entonces le impresionaba profundamente el ver cómo Jesús sanaba ese tipo de patologías. ¿Sabes qué es una patología? Un sufrimiento. Eso es una patología. Cuando te digan la patología, te están diciendo que estás sufriendo de tal cosa. ¿Sí es así? Él está concentrado. La gente estaba realmente admirada de Jesús. Acudían a él con mucha necesidad. La gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Las vidas de estas personas eran cambiadas dramáticamente por el poder de Jesús. La gente sabía que si tocaba a Jesús, sus vidas iban a ser totalmente distintas. No solo por el hecho de ser sanados, el poder de Jesús transformaba por completo sus vidas. Es evidente que si te acercas a Jesús de forma radical, con la fe de ver tu vida transformada, va a suceder. Esta gente era gente que reconocía su necesidad y veían en Jesús a alguien diferente, con un poder diferente y con un mensaje completamente diferente. Quiero parar un momento acá. Me llamó mucho la atención esto. Porque esta gente buscaba a Jesús. Y obviamente buscaban a Jesús porque querían ser sanados de sus enfermedades. Y sabían que Jesús tenía el poder para hacerlo, pero también querían escucharlo. Ahora, no solamente eran sanados de sus enfermedades, sus vidas eran transformadas completamente.
Muchos de esas personas que él sanó terminaron siguiéndolo, otros no, como los 9 leprosos que no lo siguieron. Pero muchas personas, después de ser sanadas, terminaron siguiendo a Jesús. ¿Qué buscas de Jesús? Yo creo que es importante que tú pienses en esto en este momento. ¿Qué buscas de Jesús? Porque lo que viene es realmente desafiante. Y es importante que tú tengas claro qué buscas de Jesús, para qué buscas a Jesús, por qué quieres o por qué piensas que quieres ser cristiano. Y si no lo quieres ser, es bueno que lo pienses. Y espero que salgas de aquí pensando en eso. Es importante que cuando nos acerquemos a Jesús, nos acerquemos pensando en quién es Jesús. Esta gente se acercaba para tocarlo. Multitudes iban a tocarlo porque de él salía poder que transformaba. ¿Con qué actitud te acercas a Jesús? Estamos en una época en la que el tema de la fe es bastante cuestionado. De hecho, estamos en un momento de la historia en el que lo que más se promueve es al individuo. La filosofía de la superación personal está cobrando una fuerza impresionante, donde tú te promueves a ti mismo. Tú eres capaz, tú eres el mejor, tú eres un campeón, tú eres esto, tú eres lo otro. Y es engañosa ese tipo de filosofía. Porque llega un momento en que te das cuenta que no tienes las fuerzas suficientes. Que todo lo que supuestamente tenías adentro no está. Cuando te dicen busca por dentro no hay nada. Tus fuerzas no te llevan muy lejos. Te das cuenta de eso. Cuando vienen pruebas que tú dices, esto no lo tenía contemplado, no lo tenía pensado. Así estaban estas personas. ¿Sabes qué vieron en Jesús? Alguien que podía ayudarlos, que podía transformar sus vidas. Ellos no se quedaron con el tema de la sanidad, fueron muchísimo más allá. Ellos querían a Jesús. Como he dicho en otras ocasiones, el milagro más grande es Él. Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Eso es lo más importante. Entonces es importante ahorita que tú pienses, que te hagas ese cuestionamiento. ¿Por qué yo busco a Jesús? ¿Qué me interesa de Jesús? ¿Qué es lo que quiero de Él? Esa pregunta es fundamental, porque lo que viene realmente es muy difícil. Por lo menos cuando yo lo estudiaba fue bastante desafiante. Jesús dice, bienaventurados los pobres. Después de que sana a todas estas personas, dirige la mirada a sus discípulos. A sus discípulos. A los 12 y al resto que tenía ahí. Y lanza esta primera bienaventuranza. Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? En un mundo en el que se sobrevaloraba la riqueza y la ostentación, Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes eran esos pobres a los que Jesús se dirigía? Obviamente sus discípulos, según el contexto. Hombres sencillos, sin mucho linaje, personas discriminadas por su origen étnico, galileos muchos de ellos, y de Galilea que salía nada bueno, pescadores, gente vulgar. Muy seguramente habrían allí hombres y mujeres sanados de enfermedades como la lepra, otros con pasados turbios, cobradores de impuestos, prostitutas, parias sociales.
Personas desposeídas completamente para los demás, que a pesar de su condición habían hecho de Dios su más grande tesoro. Tal vez para la sociedad de su época eran miserables pecadores, pero para Dios eran benditos, que eso es lo que significa la palabra Macarios, bienaventurados, benditos. Pobres delante de la gente, pero ricos para Dios. Su mayor riqueza era su dependencia total y absoluta de Dios. Para ellos no había mayor tesoro que ese. De ellos entonces era el reino de Dios, porque solo en alguien que reconoce su completa necesidad de Dios es posible el gobierno de Dios. Alguien así ha heredado el reino. Alguien así está en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque reconoce su necesidad de Dios. Porque para él no hay nada más importante que el reino de Dios. Porque reconoce que lo único que verdaderamente le da valor a su vida es Dios. Su más grande tesoro es ese. Todo lo demás no vale. De hecho, en una parábola de Mateo 13:44, vamos a marcar aquí, vamos a Mateo 13:44. Hasta el 46. Jesús compara el reino de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Ese hombre es un bienaventurado, un pobre bienaventurado, porque se dio cuenta que lo que él tenía era nada, absolutamente nada, comparado con el tesoro del reino de Dios. Vendió todo por comprar ese tesoro. Dejó absolutamente todo por ese tesoro. Hay un privilegio impresionante en ser un cristiano. Es un honor ser parte del reino de Dios. Es el tesoro más grande que un hombre o una mujer pueden tener. Sí. Nada hay más valioso que eso. El reino, el gobierno de Dios en el corazón de cada hombre, eso hace la diferencia. Y evidentemente, bienaventurados los pobres, tiene que ser una característica del carácter, una cualidad del carácter de un verdadero cristiano. Nada puede existir más valioso que el reino de Dios. Amén. Un príncipe le preguntó a Charles Spurgeon, le iban a nombrar rey, pero también tenía un fuerte deseo de ser misionero, y fue a pedirle consejo a Charles Spurgeon qué hacer. Charles Spurgeon le dijo: si Dios te ha llamado a ser misionero, no te rebajes a ser rey. Eso suena para nosotros chocante. Eso es una bomba. No te rebajes a ser rey. ¿Por qué? Porque este reino, y no hablo de la iglesia no es el reino, la iglesia es parte del reino.
Este reino de Dios es el tesoro más grande que una persona puede tener. No hay nada más valioso, nada se le compara. Y es impresionante que Jesús compara el reino con este hombre que encontró este tesoro y esta perla, porque es un tesoro y una perla preciosa. Ser un cristiano para Jesús es ser un pobre cuyo tesoro más grande es Dios. No hay nada más importante. Si tú como cristiano piensas que hay algo más valioso que esto, no has entendido el reino. No has entendido que nada puede ser más valioso que el reino. Y el reino es el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús predicó continuamente ese sermón. El sermón del monte o el sermón del llano es el sermón del reino, la constitución política, si lo queremos llamar así, del reino de Dios. Amén. Todo eso que está en el sermón del monte es lo que nosotros como cristianos tenemos que ser. Nada puede haber más importante que eso, por lo menos para un cristiano. Ahora, este es el tipo de personas en las que Dios se fija, quienes reconocen su necesidad de Él, para quienes su mayor tesoro, su perla, el todo de su vida es Dios. Vamos a Isaías 66. Voy a estar mirando varias escrituras. Isaías 66. Si tienes una Biblia, está en el Antiguo Testamento. Si no tienes una Biblia, enciéndela. Pero si la enciendes, no te metas a Facebook. Si no trajiste Biblia, pídele a alguien que te deje mirar. Si llevas varios servicios viniendo y no traes Biblia, arrepiéntete y trae una Biblia la próxima semana. Isaías 66:2. Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Ese es el tipo de hombres, y cuando me refiero a hombres también me refiero a mujeres, ¿no? No estoy haciendo exclusiones acá. El tipo de hombres en el que Dios se fija son en aquellos que reconocen su necesidad de Dios, en esos pobres y humildes de espíritu. Es más que una condición física, es una condición moral y espiritual. Solo en alguien así es real el reino. Pero Jesús contrastó esta bienaventuranza con el lamento del versículo 24. Vamos allá. Ahí en Lucas 6. Lucas 6, 24. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Lógicamente aquí Jesús no se está refiriendo a sus discípulos. Se dirige ahora a un grupo de personas que estaban en su audiencia y a las que Jesús hace responsables de esta conducta. Entre ellos muy seguramente habían religiosos de la época, fariseos, escribas, saduceos y obviamente gente rica, quienes habían puesto su confianza en las riquezas y se habían apartado de Dios. Para quienes Dios y su reino no representaban nada valioso, nada deseable. Sus riquezas, fama y fortuna eran todo para ellos. No necesitaban de nada, no expresaban necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Habían acumulado tesoros aquí en la tierra y habían desechado el tesoro del reino de Dios. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estos son los ricos que son pobres delante de Dios. En palabras de Jesús, ellos ya habían
recibido su consuelo aquí. No necesitaban del consuelo de Dios. La verdad, qué cuadro más triste. Lo verdaderamente dramático es que hay personas en nuestro contexto que piensan de esta forma. Son de ese tipo de personas a la que Cristo se refirió cuando dijo que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. De esa clase de ricos. Ahora, no es verdad que en Palestina existía una puerta que le llamaban la aguja, que por ahí difícilmente pasaba un camello. Eso es mentira. Eso no existe. Se lo inventaron, era para hacer más fácil este pasaje. Pero la verdad es que una persona cuyo tesoro no es el reino de Dios es esa clase de rico a la que Jesús se refiere. Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que esta clase de ricos entren al reino de los cielos. Eso es literalmente así, como él lo está diciendo. Ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Tienes que preguntarte aquí, de estos dos, ¿quién eres? ¿Eres un pobre o eres un rico? ¿Quién eres? Tienes que pensarlo. Si no, es difícil seguir. Porque lo que viene es más difícil. Tienes que pensar no solamente quién eres, sino qué quieres ser. ¿Un pobre o un rico? Yo quiero ser un pobre. Para mí el mayor tesoro que yo tengo es este: ser un discípulo, ser un cristiano, y mucho más privilegio ser un misionero. No pienso que exista dinero ni tesoros que puedan reemplazar el privilegio de ser un misionero. No hay nada que se le compare. Un misionero de su reino, no hay nada que se le compare. ¿Se sufre? Sí. ¿Se pasa hambre? Claro. Pero vamos a entender por qué. Porque cuando tu posición es el reino, lo demás cobra su justa dimensión y su justo valor. Hay demasiadas cosas que para nosotros son más importantes, incluso después de Dios, que la misma familia. Puede ser que tu tesoro hoy sea tu trabajo. Puede ser que tu tesoro pueda ser tu propio pecado. Puede ser que tu tesoro pueda ser tu dinero, o tu imagen, o tu apariencia. Puede ser eso. Puede ser que tu tesoro pueda ser una persona. ¿Qué quieres ser? Yo creo que lo más importante acá es lo que Jesús dijo: bienaventurados los pobres, dichosos, benditos, porque de ustedes es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza: bienaventurados ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Evidentemente, muchos de sus discípulos sabían lo que era pasar hambre. Eran pobres. Para los que estaban en mejor posición, su mayor ingreso era la pesca. Pero no era gente rica. Hay gente que ha exagerado eso. Ha dicho: no, Pedro era un empresario. ¿Cuál empresario? Era pescador. Ahora, era un negocio, evidentemente generaba muchos ingresos, pero les tocaba trabajar duro. Había días en que no pescaban nada. No era gente rica. Es que estos teólogos de la prosperidad han desbaratado las escrituras. Es impresionante lo que han hecho. Pero no eran empresarios, le hemos metido palabras raras a eso. Eran gente
pobre, gente que le tocaba duro en la vida. Tenían buenos ingresos por el negocio que tenían de la pesca, pero no eran ricos. Tenían que trabajar duro para llevar el pan a la casa. Pero ellos habían puesto su confianza plenamente en Dios y en su reino. Muy seguramente habían escuchado de los labios de Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su hambre ahora era por hacer la voluntad de Dios. Esa era su comida. Y eso era lo que el maestro les había enseñado con su propia vida. Jesús se despojó de su gloria. Se hizo pobre. Y vino a pasar nuestras propias necesidades. Se hizo pobre para enriquecer a muchos. Es lo que dice Filipenses 2, la kenosis del Hijo. Lógicamente, al haber hecho a Dios y su reino su tesoro más preciado, ahora el hambre ya no era por un pedazo de pan, sino por la justicia del reino de Dios. Hambre por hacer la voluntad de Dios. Ellos habían entendido perfectamente y la promesa era que iban a ser saciados. Hambre y sed de justicia, dice Mateo 5:6. Hambre y sed de justicia. Ellos sabían lo que era pasar hambre. La habían vivido. Pero habían puesto su confianza en Dios. Y ahora su hambre no era por un pedazo de pan. Era por la voluntad de Dios. Es otra cualidad que debe existir en un verdadero cristiano. Hambre por su voluntad, no por mi voluntad. ¿Sabes qué nos gobierna en esta sociedad? Nuestra propia voluntad. La sociedad en la que nos movemos se mueve por hacer su propia voluntad. Estamos gobernados por nuestras ideas y nuestros criterios. Y obviamente nos cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. No es fácil precisamente, ¿por qué? Porque está en conflicto con nuestra propia voluntad. Jesús, el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Dijo: Padre, no me hagas pasar este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender eso de Jesús? Jesús no vino a hacer su propia voluntad. ¿Te puedes imaginar eso? Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Vino a hacer la voluntad del Padre. Un cristiano debe vivir con el hambre de hacer la voluntad de Dios. Hambre de justicia. Hambre por las cosas de Dios. Eso es algo que nos va a curar contra el desánimo, contra la desesperanza, contra la frustración, contra todo lo que el mundo nos ofrece diariamente. Pero también hay otro lamento. En el versículo 25: ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Los ricos, nuevamente Jesús se dirige a ellos, los que habían puesto su confianza en las riquezas, los que habían desechado los principios del reino de Dios. Ellos no sabían lo que era pasar necesidades, pasar hambre. Estaban saciados, se sentían llenos, plenos, realizados. No pensaban en las realidades espirituales, no tenían necesidad de hacerlo. Dios y su justicia no era algo que ocupara sus mentes y corazones. ¿Han leído el Salmo 73? Leámoslo. Salmo 73. Ah, Dios es bueno con Israel,
con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos, y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen: ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. La Biblia habla de eso. ¿Y sabes qué dice el salmista? Tuve envidia de esas personas. Y es cierto, siendo reales, a veces de estas personas nada les pasa. Es como si estuvieran blindados. Y no buscan a Dios, no oran, no leen la Biblia, ni les interesa a Dios. Pero aún aquí les pasan todas. Uno es cristiano y le empieza a pasar de todo. Se enferma, queda sin trabajo. Es como, yo me acuerdo cuando nos casamos con Albita, todo bien, pasábamos ricos los primeros meses, chévere, íbamos para todo lado. De repente, pum, se quedó sin trabajo. Ups. Se va a apretar el tema. Y se apretó el tema. Pero cuando uno se hace cristiano, le pasa de todo. Lo comienzan a percibir. Nunca antes le pasaba a uno nada, ¿cierto? ¿Te haces cristiano? Y ahí fue. Pero ¿qué hice? ¿Dónde está esa escritura de Jeremías 29, 11 al 13? ¿Qué pasó? Pero es que no les dieron eso en el contexto, ¿no? Jeremías 29, 11 al 13 no la leyeron en el contexto, porque Israel fue después sitiada. Entonces es como, ¿qué hacemos cuando esto pase? ¿Sabes? Jesús piensa diferente. Dichosos los que tienen hambre. Pero hay de ustedes que están saciados, porque les va a llegar el verdadero o la verdadera hambre. La sentencia de Jesús es profundamente severa, porque sabrán lo que es pasar hambre. Un hambre que no podrán saciar porque no habrá oportunidad de hacerlo. Ya no será el tiempo. Es una sentencia representada en la parábola del rico y Lázaro. Vamos allá a Lucas 16. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí recibe el consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá.
Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, él no lo hizo. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham les dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Hambre por la palabra de Dios, hambre por las cosas de Dios, que no va a poder ser saciada. Amós. Vamos a Amós. Miren así. Se nota que no he leído Amós. Amós. No es que los amos, ¿no? Sino que los vamos a hablar. También los amo, pero vamos a Amós primero. Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Este pasaje habla del juicio final en el Antiguo Testamento. Interesante. Amós 8, 11 y 12. Vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra. Andarán errantes de mar a mar y del norte hasta el oriente en busca de mi palabra, pero no la hallarán. Cuando llegue ese día, la sed hará desfallecer a las doncellas más hermosas y a los jóvenes más fornidos. Esos que juran por el pecado de Samaria dicen: va por tu Dios Dan, y va por el camino de Berseba, caerán para no volver a levantarse. Van a buscar la palabra de Dios y no la van a hallar. Miren el privilegio que tenemos. Yo creo que es importante, que es fundamental que tú hoy veas la necesidad de la palabra de Dios en tu vida. Que le pidas a Dios hambre y sed por su palabra, por la justicia, por su voluntad. Pero tiene que ver mucho con ser un pobre de espíritu. Si eso no está, va a ser muy difícil lo demás. La tercera: bienaventurados los que lloran, versículo 21. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Interesante. Sus discípulos conocían el dolor y el sufrimiento. Es así con las personas que han vivido a expensas de las necesidades y carencias. Los que han pasado por el fuego del dolor y el sufrimiento. Saben condolerse más de las necesidades humanas. No son indiferentes al drama y dolor humanos. Lloran a causa del sufrimiento, la injusticia y la maldad del hombre. Pero no lloran solo por eso, sino por su propio pecado. Su pobreza espiritual y su hambre de justicia les impiden ser indiferentes. Un día, en palabras de Jesús, estos van a ser consolados. Ellos sabían lo que era sufrir. Estaban acostumbrados a eso. Y Jesús también. Varón lleno de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Y les dice que van a reír, que van a ser consolados. Ellos no eran indiferentes al dolor humano. Pero también lo contrasta Jesús con la siguiente bienaventuranza del versículo 25 también. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Nuevamente la imagen del rico y Lázaro es perfectamente pertinente aquí. El rico siempre fue indiferente al dolor de Lázaro. Nunca se compadeció de él. Ese fue su gran pecado. A pesar de que comía de las migajas que caían de su mesa, nunca le importó su drama y sufrimiento. ¿Sabes qué eran las migajas que caían de la mesa? No era el pan que caía que él se comía. No eran las migajas del pan que él se comía. Las migajas eran una servilleta que se usaba en esa época. Había un plato de migajas en la mesa. Él cogía las migajas, se limpiaba las manos y las botaba. O se limpiaba la boca y las botaba. De esas migajas quería Lázaro alimentarse.
¿Te imaginas tú tener a alguien ahí y botarle las migajas? ¿Come eso? Y ver a los perros lamiendo las llagas y no sentir dolor. No compadecerse de la necesidad de este hombre. Estar tú comiendo hasta llenarte y no importar que el tipo está ahí hambriento. Uno tiene que tener un corazón muy duro, muy cruel para hacer algo así. Pero ¿sabes qué? Estamos en una época en la que la individualización humana está cobrando una fuerza preocupante. Los medios de comunicación están alarmados por el creciente egoísmo e indiferencia que se están develando en nuestra sociedad. Hoy se siente más compasión por los animales que por los seres humanos. Y no es que no me importen los animales, me importan mucho. Pero hoy se siente más compasión por ellos que por nosotros. Somos una humanidad que se está deshumanizando. El dolor del otro ya casi no importa. El pecado cambió de nombre. Ahora se le llama libre desarrollo de la personalidad. No lloramos con el que llora. No sufrimos con el que sufre. Y hemos relativizado los valores más importantes: el amor, la verdad, la honestidad, la compasión y la humildad. Hoy importa más cómo yo me promuevo a mí mismo. No me importa el otro. Si está sufriendo, se lo buscó. ¿Tú cómo sabes que se lo buscó? ¿Verdad? ¿Cómo sabes? Ah, no, yo oro por los enfermos. ¡Visita a los enfermos! Está bien que ores por ellos, pero la Biblia no dice que hay que orar solamente por ellos. Hay que ir a visitarlos. Abrazar, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. No, es que a mí no me gustan los hospitales. Un día vas a estar en uno. Y ojalá que tengas a alguien que te visite. Pero tenemos que ya dejar esa mentalidad. Necesitamos ser compasivos. Hay gente que sufre, que pasa necesidades, que llora, pero a veces a casi nadie le importa. Jesús tuvo una palabra para estas personas. Dicho, hay de ustedes que ríen ahora porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Y el rico lo sufrió. El rico no se compadeció de Lázaro. Y ahora estaba sufriendo de una forma impresionante. Y no había quien lo consolara. Esto es verdad. Estos no son mitos. Entonces, ojo, yo creo que es importante que nosotros acuñemos eso profundamente en nuestro corazón. Y la cuarta: dichosos cuando los odien, versículo 22 y 23. O bienaventurados cuando los odien por causa del Hijo del Hombre, los segreguen, los vituperen, los menosprecien como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Jesús siempre les advirtió a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que los iban a odiar, discriminar, insultar y desprestigiar. Jesús siempre les ofreció a ellos una cruz. Ese era el símbolo, una cruz. Ser discípulos de Jesús iba a ser el objeto de burla y persecución. Incluso Jesús les dijo en Juan 16, 1 y 2 que vendría el día en que cualquiera que los matara pensaría que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Te imaginas que te digan eso? Estudiando la Biblia, mira, te voy a contar algo del costo de ser un cristiano. Te van a perseguir, te van a insultar, se van a burlar de ti en tu cara, vas a sufrir. Es más, un día te van a matar y cualquiera que lo haga pensará que le estaba haciendo un favor a Dios. No, yo prefiero el coaching.
Eso es cristianismo. El cristianismo siempre ofrece una cruz, no ofrece un sofá. Sin embargo, Jesús les dice: alégrense y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Así trataron a los profetas que llevaron la palabra de Dios. Fueron perseguidos e insultados, pero fueron heraldos de la verdad. Amén. Amén. Prefiero eso 1000 veces que ser elogiado. Porque en el versículo 26 Jesús les dice: ¡ay de ustedes cuando todos los alaben! Porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Muy seguramente Jesús se refiere aquí a los fariseos y maestros de la ley, que siempre buscaban los primeros asientos en las sinagogas y que los elogiaran y hablaran bien de ellos. Buscaban la gloria del mundo y no la gloria que viene de parte de Dios. Este tipo de personas dejaron de comunicar la verdad de Dios al pueblo de Dios por comunicar sus propias presunciones y enseñanzas. Buscaban la gloria y la honra de los hombres. Se morían porque la gente los saludara en las plazas y los llamara rabí o maestro. No se daban cuenta que así habían tratado a los falsos profetas. ¿Sabes una cosa? Con mucha honestidad, los hombres de Dios, los heraldos del rey, sus profetas, como dijo Pablo en Neruda, los poetas de Dios, siempre vamos a comunicar su palabra. Así esa palabra sea dura y confrontadora. Porque un predicador del reino siempre va a estar más interesado por comunicar las palabras del rey que por hablar de sus propias ideas. Amén. Así es. Yo estoy comprometido con eso, con hablar su verdad. Tal vez a veces esa verdad para ti suene dura, suene difícil, suene confrontadora. Tal vez esa verdad suene hiriente, pero prefiero herirte con la verdad, porque eso hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Elías se quedó solo, Jeremías se quedó solo, Isaías se quedó solo, todos se quedaron solos. Fueron insultados, fueron perseguidos, fueron vituperados, pero los falsos profetas siempre fueron elogiados. ¿Sabes por qué? Porque los falsos profetas nunca comunican la verdad de Dios, porque temen herir a la gente, no quieren herir a la gente, no quieren meterse en problemas, no quieren decir la verdad, sabiendo que la verdad es lo que hace sana la fe. Pablo le dijo a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en su fe. Predica un mensaje serio e intachable para que sean sanos en su fe. Ese es el compromiso que yo personalmente tengo como predicador, como misionero. Mis ideas no son importantes acá, son más importantes las palabras del rey. Las bienaventuranzas del reino son los principios del reino. Es el tipo de carácter que un verdadero cristiano debe exhibir. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. Bienaventurado el pobre, el que pasa hambre, el que llora, el perseguido, porque el tal ha heredado el reino, el mayor tesoro que se puede heredar. Muchas gracias, mi hermano.